Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que creo que nos fascina a todos, que es el comportamiento humano. Totalmente. Porque, a ver, la mente humana es un laberinto tremendo y a veces ni nosotros mismos logramos entendernos. Ya te digo. Para quienes no me conozcan, soy la presentadora habitual de este espacio y como siempre me acompaña nuestro experto de cabecera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Pues muy bien, la verdad. Con muchísimas ganas de hincarle el diente a los apuntes que tenemos sobre la mesa. Es que el tema de hoy trae tela. La misión que tenemos es, digamos, hacer una especie de ingeniería inversa de la máscara social. Suena contundente, ¿eh? Lo es, lo es. Vamos a desbranar 18 verdades psicológicas, todas ellas inspiradas en el pensamiento de Friedrich Nietzsche, y la idea no es aprender truquitos para, no sé, manipular a los demás o ganar discusiones en la oficina. Exacto, esa aclaración inicial es vital. Si la gente que nos oye se acerca a estas ideas con la intención de desenmascarar al resto para sentirse superior, están cayendo justo en la trampa del ego que intentamos analizar. Claro, el objetivo final de esto es cultivar una empatía radical, ¿no? Eso es. Porque cuando entiendes de verdad los mecanismos que hay detrás de una respuesta cortante, pues la ofensa desaparece, dejas de tomártelo como un ataque personal. Empiezas a ver pura supervivencia operando frente a ti. Exactamente. Y el primer pilar de toda esta estructura, según nuestra documentación, es asumir que la personalidad que vemos en alguien no es su verdadero yo. Es un escudo forjado a base de miedo. Y aquí, fíjate, quiero detener un momento la marcha. Porque, a ver, damos por sentado que todos llevamos una máscara para encajar, eso es psicología básica. Sí, el ABC de las relaciones sociales. Pero lo que me pareció un salto mortal interesantísimo en las fuentes es cómo explican el engaño. Pensamos que la gente se pone la máscara para mentir a los demás. Y resulta que la realidad neurológica es otra muy distinta. Eso es. Resulta que la primera víctima de la mentira son, ellos mismos. Es disonancia cognitiva en estado puro. Es que el cerebro humano detesta la fricción, esa fricción entre la realidad que vive y la identidad que quiere proyectar. Genera malestar, claro. Un pico de estrés brutal, un malestar biológico real, así que la mente dice, a ver, para proteger al ego vamos a fabricar una historia alternativa. Y se la repiten hasta que cristaliza. Totalmente. Cuando alguien te suelta frases hechas como yo eso ya lo he superado por completo o el éxito profesional me da exactamente igual. O el clásico, a mí no me importa lo que piensen de mí. Ese es un clásico, sí. Pues no están intentando colarnos una mentira malintencionada, están, intentando aliviar su propia disonancia. Su cerebro no soporta la brecha entre lo que anhelan y lo que tienen. Entonces, el lenguaje funciona, digamos, como un analgésico, no como la verdad. Justo. Fuerza el lenguaje a construir un puente falso. Por eso, el error de novato al intentar leer a alguien es buscar la mentira en sí. Lo que hay que buscar son las inconsistencias en esa historia que se cuentan. ¡Ostras! Y eso me lleva a pensar en qué pasa cuando ese analgésico falla. Cuando de repente se hace el silencio. Ah, el silencio es oro puro en esto. Es que los apuntes mencionan algo súper específico. Cuando alguien hace una pausa antinatural antes de responder a una pregunta personal o te esquiva con una frase cortante, ese silencio es ensordecedor. Porque el silencio, en ese contexto en particular, es el cerebro calculando riesgos a la velocidad de la luz. Calculando si le vas a hacer daño. Exacto. Cuando haces una pregunta que roza una vulnerabilidad, el silencio no es falta de información, es un exceso de miedo. ¡Qué fuerte! La persona está evaluando qué parte de su armadura puede abrir sin salir herida. Ese titubeo te da un mapa topográfico casi exacto de sus inseguridades. O sea, te dice muchísimo más que una confesión directa. Sin lugar a dudas. Te dice dónde están sus traumas. ¡Madre mía! Pero, a ver, en la otra cara de la moneda tenemos justo lo contrario, el exceso de ruido. Los que no se esconden, claro. Sí, esos que emiten, destellos cegadores de supuesta virtud. Las fuentes relacionan esto directamente con la voluntad de poder de Nietzsche, pero disfrazada. Un concepto muy mal entendido, por cierto. Ya es que solemos usar ese término súper a la ligera. ¿Cómo se traduce esto en alguien que, por ejemplo, menosprecia a los demás casualmente en una cena? A ver, Nietzsche no concebía la voluntad de poder como un deseo burdo de dominar al de enfrente. Lo veía como el impulso hacia la superación personal, hacia el dominio de uno mismo.
Algo de crecimiento interno, vaya. Eso es. Pero claro, las personalidades más frágiles no logran ese dominio interno. Entonces, ¿qué hacen? Pues sobrecompensan intentando dominar su entorno o situándose moralmente por encima del resto. Ya veo, el postureo moral constante. Totalmente. Esa virtud exagerada o la necesidad de humillar a otros con ironías es una perversión de la voluntad de poder. Es vanidad pura y dura. Un andamio barato para sostener una autoestima en ruinas. Me gusta mucho cómo lo explicas, porque quien tiene verdadera riqueza interior, o sea, no necesita aplausos ni necesita hacer sentir pequeños a los demás. Para nada. Detrás de ese trono inmenso de juicios implacables, casi siempre hay un niño asustadísimo intentando que nadie note que la corona le viene enorme. Qué imagen mental más potente. Pero propongo que dejemos atrás la idea de la corona o la máscara como simples adornos. A mí me gusta usar una analogía más estructural, porque, a ver, esto va de tensiones. A ver, sorpréndeme. Imagínate a una persona en su casa y de repente empieza un terremoto tremendo. Y en vez de protegerse, el individuo se dedica obsesivamente a enderezar los cuadros de la pared. Madre mía, qué buena metáfora. Es que desde fuera parece alguien increíblemente pulcro, ¿sabes? Muy meticuloso ajustando los marcos, pero la realidad es que el suelo está temblando y enderezar el cuadro es el único mecanismo inútil que tiene para sentir que controla el caos. Es que lo clavas. Enderezar cuadros durante un seísmo resume a la perfección el comportamiento del individuo hipercontrolador. Entonces nuestra labor no es arrancar el cuadro, es darnos cuenta del seísmo, ¿no? Exactamente. Y esto nos lleva al núcleo del asunto, el miedo inconsciente como motor. Nos encanta pensar que somos criaturas racionales, superlógicas. Que tomamos decisiones basadas en el deseo genuino y ya está. Ya, ojalá. Pero si rascas un poco en esa necesidad extrema de control, en esa imposibilidad de delegar tareas, encuentras terror puro. Miedo a perder las riendas. Es que el caos interior es tan abrumador que proyectan toda su ansiedad hacia afuera. Dominar a su equipo o microgestionar el viaje del fin de semana les da una falsa simetría externa. Para compensar la asimetría que llevan por dentro. Tal cual. Llegados a este punto, necesito hacer un poco de abogada del diablo. Adelante, a ver. Porque, a ver, yo misma me considero súper organizada y corremos el riesgo de patologizar a la gente simplemente competente. Claro, hay que matizar. Es que es muy tentador pensar que el compañero de trabajo con el escritorio impecable en realidad está aterrorizado por su caos mental y nosotros en nuestro desastre estamos sanísimos. Pero a veces una persona simplemente trabaja muy bien. Y tanto. Hay gente brillante y organizada, sin más. Entonces, ¿cómo distinguimos empíricamente a alguien eficiente de alguien dominado por el pánico? Pues la prueba del algodón está en la fricción. Concretamente, en la adaptabilidad. Ah, ¿cómo responden cuando todo falla? Eso es. Una persona realmente eficiente prefiere el orden porque optimiza su rendimiento, pero su identidad no depende de ello. Si un proyecto se desvía, reevalúa y fluye con la nueva situación. No pierde los estribos ni monta un circo. Para nada. En cambio, quien usa el orden para aplacar el pánico se desmorona si le cambias una coma del guión. Su reacción es totalmente desproporcionada. Se ponen irascibles o pasivo-agresivos por una tontería. Total. Y la diferencia más clara es física. Esa tensión en la mandíbula, la respiración superficial, esa rigidez revela que su control no era una herramienta, era un salvavidas. ¡Ostras! Esa rigidez es la señal de que el seísmo interno acaba de salir a la superficie. Y esto enlaza, directamente con la proyección. Un tema delicado, sí. Porque las fuentes dicen, así categóricamente, que las críticas continuas que hacemos son confesiones encubiertas. Es una afirmación dura, pero muy real. O sea, lo que odiamos en el prójimo es un reflejo cristalino de lo que detestamos en nosotros mismos. Porque el mecanismo de proyección es, digamos, otra maniobra de distracción del cerebro. Sirve para evitar el dolor de mirarnos al espejo. Si alguien odia su propia cobardía, por ejemplo. Pues su mente no le permite verla de frente sin sufrir muchísimo, así que detecta cualquier atisbo de indecisión en otra persona y lo ataca con furia. O sea, usan al otro de chivo expiatorio. Exacto. La condena pública de un rasgo ajeno es el chivo expiatorio del propio defecto. Y esto también se ve en las afirmaciones absolutistas. Esos que dicen, yo no necesito a nadie en mi vida. O a mí lo que digan de mí me resbala.
Cuando escuchas eso, estás presenciando el grito de una identidad hueca. El ego sube el volumen al máximo para callar las dudas. O sea, la sobreactuación es camuflaje. Totalmente. Ese exceso de confianza inquebrantable no es fortaleza. Es el camuflaje más top para ocultar culpa o insuficiencia crónica. La solidez de verdad es silenciosa. No necesita vallas publicitarias. ¡Qué barbaridad! A ver, si seguimos este hilo de tensiones, control extremo, críticas exageradas, nos toca preguntar de dónde viene la necesidad de estar madura. Y ahí nos toca mirar atrás inevitablemente. Al pasado, a la premisa más incómoda de este análisis, que es que nadie, absolutamente nadie, discute desde la lógica pura. Es una ilusión enorme en la era moderna, creernos máquinas que procesan datos objetivos. Ya ves, pero resulta que nuestro comportamiento es biográfico. Sí, porque la lógica en una discusión acalorada no es más que, fíjate, el abogado defensor que contratamos para justificar lo que nuestro dolor ya había sentenciado. Me encanta esa frase, el abogado defensor del dolor. Ponme un ejemplo del día a día para que quede súper claro. Pues, a ver, imagínate a alguien en una cena argumentando con estadísticas brillantes que el compromiso a largo plazo es una ficción biológica. Un debate súper intelectual en la superficie. Exacto. Parece alta filosofía. Pero en el subsuelo, casi siempre tienes a alguien construyendo una fortaleza intelectual alrededor de un apego evitativo originado por un abandono en su pasado. O sea, la lógica es el foso del castillo y el dolor es el rey escondido dentro. Mejor no se puede resumir. Esto convierte nuestras rutinas en confesiones no verbales de nuestro historial médico emocional, digamos. Pienso en, no sé, el clásico adicto al trabajo que glorifica las 80 horas semanales. Un perfil peligrosamente común hoy en día. Pues desde esta perspectiva no estamos viendo a alguien súper apasionado. Estamos viendo a alguien aterrorizado por apagar la pantalla y enfrentarse al silencio de su propia compañía. Su comportamiento es su confesión. Absolutamente. Repetimos aquellas dinámicas de las que nunca logramos escapar de pequeños. Recreamos los roles, claro. Si en tu infancia aprendiste que mostrar emoción te garantizaba un castigo, pues de adulto desarrollas una coraza hiperracional. Y cuando esa persona se aleja, de repente, si hay demasiada intimidad, No está tomando una decisión lógica en el presente. Está, leyendo un guión escrito hace 30 años. Su sistema de alarmas le dice, esta táctica te salvó la vida de niño, úsala. esto te cambia las reglas del juego por completo. Altera la textura de cualquier roce diario, con una pareja o con un colega. Y tanto que lo altera. Imagina la típica discusión donde el otro se pone a la defensiva de forma irracional. Lo normal es frustrarse y pensar, ¿por qué demonios no atiende a razones? Claro, te centras en el argumento ilógico. Pero si cambias el paradigma, te preguntas, ¿qué herida del pasado está intentando no volver a sentir? Justo ese viraje mental es la cumbre de la madurez emocional. Es que te saca del ring de boxeo. Te saca del rol de adversario y te convierte en un observador compasivo. Los ataques o el sarcasmo dejan de ser armas contra ti y se revelan como escudos oxidados de alguien que siente pánico. Despersonalizas el conflicto totalmente. Y fíjate, podemos aplicar este filtro analítico a otros dos grandes jinetes del apocalipsis social: la necesidad de atención constante y la envidia. Dos clásicos que siempre malinterpretamos. Sí, porque se asume que quien acapara la atención, quien habla altísimo, es que tiene un exceso de amor propio, un narcisismo de manual. Y las fuentes nos obligan a girar la cámara 180 grados. Exacto. No buscan el foco porque se amen, sino por terror a la invisibilidad, a ser borrados del mapa. Es que el hambre insaciable de atención es la antítesis de la autoconfianza. Muestra un déficit de presencia interna tremendo. Si necesitan que los validen continuamente es porque se sienten vacíos. Exacto. Y la envidia, fíjate, funciona con un mecanismo igual de trágico. Cuando ves a alguien zancadillar el éxito ajeno, criticando con una crueldad milimétrica. No es odio ciego, ¿verdad? No. Es el reconocimiento amarguísimo de una impotencia. Es el alma admitiendo, deseo esa paz o ese talento que tienes, pero mi limitación me dice que jamás lo alcanzaré. ¡Ostras! ¡Qué doloroso! Ante esa insuficiencia inaguantable, la psique elige destruir. Si consigo rebajar tu valor y destrozar tu éxito, pues el recordatorio constante de mi propio fracaso desaparece. Destrozar el cuadro del vecino porque tú no sabes pintar. Es una forma devastadora de transitar por la vida, sí.
La envidia es el mayor elogio disfrazado del resentimiento más negro. Qué bárbaro. Y precisamente por la dureza de estos mecanismos, los textos concluyen que el verdadero poder no es dominar al resto o ser el más listo. La métrica definitiva está en cómo reaccionamos ante la debilidad o el fracaso de los demás. Porque nuestra respuesta al error ajeno es el espejo de nuestra propia sanación. Si alguien se regodea sádicamente cuando un compañero se equivoca, Nos revela que a esa misma persona en su infancia no se le permitió fallar sin sufrir represalias brutales. solo somos capaces de proyectar compasión cuando la hemos integrado en nosotros mismos, Quien tiene fuerza real no necesita juzgar el tropiezo ajeno. porque ya ha bajado a sus propios infiernos y, bueno, ha hecho las paces con sus miserias. Madre mía, qué viaje. Hemos atravesado un paisaje psicológico denso, pero súper transformador. Si miramos desde el inicio hasta aquí, queda clarísimo que leer a la gente no es manipular, es un acto radical de empatía. La empatía es la herramienta más poderosa que existe. Es que cuando ves más allá de ese traje mal entallado, cuando identificas el pánico detrás del hipercontrol, la ofensa se disuelve. Nos volvemos inquebrantables, no por llevar una superarmadura, sino porque dejamos de interpretar el dolor ajeno como un ataque personal. Y esa, amigas y amigos, es la auténtica invulnerabilidad. Ya no reaccionas a los síntomas impulsivamente porque por fin comprendes la enfermedad. Me parece un cierre perfecto, pero quiero dejar una última reflexión flotando. Si asumimos, después de todo esto, que todo lo que juzgamos con furia en el prójimo es un eco de nuestras represiones. Y que lo que envidiamos es nuestro potencial dormido que nos da miedo despertar. Entonces, la próxima vez que alguien nos saque de quicio o nos deslumbre, quizá la mirada no deba ir a sus grietas. Quizá el análisis deba terminar donde empieza todo, en el reflejo implacable que nos devuelve el espejo. Un final para quedarse pensando un buen rato, sin duda. Totalmente. Y bueno, quería pediros a quienes nos estáis escuchando que compartáis con nosotros vuestra experiencia. ¿Alguna vez habéis vivido un momento en el que alguien os mostró su verdadera esencia sin decir una sola palabra? Seguro que hay historias espectaculares sobre eso. Estoy segurísima de que sí. Dejadlo en los comentarios porque queremos leeros a todos. Y por supuesto, si queréis seguir descubriendo lo que se esconde detrás de nuestro comportamiento, no olvidéis suscribiros para no perderos los próximos análisis a fondo sobre los secretos de la mente humana.